Fui infiel a mi esposo, y ahora estoy sola y mis hijos no quieren hablar conmigo. Es una de las cosas más difíciles que he tenido que expresar con palabras, pero siento que no tengo a nadie más con quien desahogarme. Mi vida se ha derrumbado por completo y es enteramente mi culpa. He tomado decisiones que me han dejado sin nada, sin familia, sin amigos y sin un propósito. No espero compasión. Sé que soy la villana en esta historia. Quizá escribirlo ayude a procesar cómo logré destruir todo lo que alguna vez valoré. Tengo 43 años, mientras que mi esposo tiene 44, y estuvimos casados durante 23. Le fui infiel con alguien en quien creí poder confiar, nuestro consejero familiar. Incluso al escribir esto, siento náuseas. Mi esposo y yo nos conocimos siendo adolescentes en la iglesia de nuestro pequeño pueblo. Él era el tipo de persona que todos querían, encantador, educado y genuinamente amable. Nos enamoramos rápido y, aunque veníamos de orígenes humildes, siempre encontraba la manera de hacerme sentir especial. Uno de mis recuerdos favoritos es la primera vez que me llevó a lo que se convirtió en nuestro lugar, una colina tranquila con vista a un campo. Empacaba un picnic, extendía una manta y hablábamos durante horas. No era nada extravagante, pero se sentía como de cuento. Tuvimos a nuestra primera hija, Zeta, antes de casarnos, lo que nos impulsó a unirnos en matrimonio. Poco después llegaron nuestra segunda hija, K, y la tercera, S. Ser madre era todo lo que había soñado. Decidimos quedarnos en el mismo pueblo donde crecimos, rodeados de rostros conocidos y de esa comunidad unida que tanto amábamos. Mi esposo trabajaba sin descanso para proveer, mientras yo me quedaba en casa cuidando a las niñas, practicaba pasatiempos y pasaba tiempo con amigas. Él me animaba a tener vida social, aunque eso implicara trabajar horas extras para que yo disfrutara de cierta libertad. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero era estable. Mi esposo tenía la capacidad de hacerme sentir segura, se comunicaba muy bien y siempre estaba dispuesto a hablar las cosas con respeto y cariño. Sin embargo, él cargaba con una gran sombra de su pasado que subestimé. Su infancia fue todo menos idílica. Su padre era una persona violenta con problemas de alcohol, que amedrentaba a la familia. Mi esposo soportó años de dolor físico y emocional, y aunque intentó huir un par de veces, siempre regresaba porque no soportaba la idea de dejar sola a su madre. Una noche, cuando él era joven, todo explotó. Su padre, en estado de embriaguez y fuera de sí, amenazó a la madre de mi esposo con una botella. Él intervino y se produjo un altercado muy agresivo que dejó al padre herido. Aquel momento marcó un antes y un después en la familia. El padre prometió cambiar, pero fue mentira. Años después, en un ataque de furia, le quitó la vida a la madre de mi esposo y luego terminó con la suya. Esa tragedia lo persiguió siempre, moldeándolo en el hombre que es hoy, resistente, pero profundamente lastimado. Cargaba con la culpa y el trauma, y por mucho tiempo se negó a buscar ayuda. Con el tiempo logré convencerlo de hablar con el pastor de nuestra iglesia, quien también ejercía de consejero comunitario. Poco a poco, aquel pastor se convirtió en una figura de confianza para nosotros, alguien a quien recurríamos en momentos difíciles. Mi esposo avanzó en su recuperación y, aunque el dolor nunca desapareció del todo, encontramos la forma de seguir adelante juntos. El año pasado, las cosas comenzaron a desmoronarse. La fecha de aniversario de la muerte de su madre siempre había sido difícil, pero esta vez fue distinto. Mi esposo planeaba visitar la tumba y asistir a una reunión familiar en su memoria, pero el trabajo se lo impidió. Cuando sus parientes lo acusaron de no preocuparse lo suficiente como para presentarse, él se hundió. Se volvió irritable, distante, explotaba por cosas mínimas y luego se disculpaba una y otra vez. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo, sin saber cuándo podría volver a estallar. Mientras tanto, yo lidiaba con mis propias luchas. La mayoría de mis amigas cercanas se habían mudado, dejándome con un sentimiento de aislamiento. Intenté apoyarme en mi esposo, pero él estaba demasiado concentrado en su propio dolor y no percibía mi soledad. Me sentía abandonada, aunque sabía que él también sufría. En lugar de hablarlo directamente con él, acudí al pastor en busca de consejo. Al principio fue inocente, solo quería orientación sobre cómo ayudar a mi esposo sin perderme yo misma en el proceso. Pero cuanto más tiempo pasaba con el pastor, más se complicaban las cosas. Él me hacía sentir comprendida, validada, algo que no experimentaba desde hacía años. Me repetía que mis sentimientos eran válidos,
que merecía ser feliz y que estaba bien pensar en mí por una vez. Aquello resultó embriagador. Una tarde, tras una conversación particularmente emotiva, crucé una línea de la que no hay vuelta atrás. Lo besé. Él no se apartó y, desde ese instante, todo progresó hasta que tuvimos relaciones íntimas. Lo que comenzó como un único error se convirtió en un romance clandestino. Me autoengañé pensando que era algo pasajero, un modo de escapar del estrés aplastante que sentía. Pero, en el fondo, sabía que estaba mal. Traté de compartimentarlo, de fingir que nada había cambiado al llegar a casa, pero la culpa me devoraba por dentro. Cada vez que miraba a mi esposo me sentía una farsante, aunque tampoco pude parar. Aquella aventura se convirtió en un escape distorsionado de la realidad, un refugio para no enfrentar los problemas de mi matrimonio ni mis propias deficiencias. Fue un desahogo que terminé buscando más de una vez. Todo se derrumbó cuando, en medio de una discusión con mi esposo, me marché de casa y estuve fuera varias horas. Él envió a una de nuestras hijas a buscarme. Mi hija me encontró en casa del pastor y nos descubrió en plena intimidad, sin ropa. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se fue. La expresión de su rostro me perseguirá el resto de mi vida. Supe en ese mismo instante que no solo había destruido mi matrimonio, sino también mi relación con mis hijas. Manejar de regreso a casa fue como moverme en automático, con lágrimas cayendo sin parar. Al llegar, mi esposo ya no estaba. Únicamente había una nota que decía que lo sabía todo y que pagaría por lo que había hecho. No he podido contactarlo a él ni a mi hija desde entonces. El pastor me dijo que me mantuviera alejada y que no volviera a contactarlo. Ahora, estoy sentada en mi coche, completamente sola y sin idea de qué hacer. No sé cómo arreglar esto, ni siquiera sé si es posible. Solo sé que lo arruiné todo. Segunda parte. Cuando por fin reuní el valor para volver a casa tras ser descubierta por mi hija, me encontré con un silencio aplastante. La ausencia de mi esposo y de los sonidos familiares fue un golpe devastador. Él se había ido, pero dejó una nota en la mesa de la cocina. Has destruido todo. Estoy harto de ti. Me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste. Recuerdo cómo me desplomé en el suelo, sosteniendo aquella nota con incredulidad. Mi mente se inundaba de las consecuencias que podrían venir. ¿Contaría todo a nuestras hijas, a la comunidad, a la iglesia? ¿Se enfrentaría al pastor? El miedo de perderlo todo se volvió muy real. Por primera vez desde que inició mi aventura, comprendí a fondo la magnitud de mi traición. Llamé a su teléfono, pero iba directo al buzón de voz. Le envié mensajes de texto suplicándole perdón, pidiéndole hablar aunque fuera un momento, pero no obtuve respuesta. Intenté comunicarme con cada una de mis hijas y me encontré con el mismo silencio. Sentí el rechazo como algo asfixiante. Pasaron varios días sin saber de mi familia. Cada jornada en esa casa se sentía más fría y vacía. El pánico me consumía. Necesitaba explicar mi versión, hallar a alguien que me escuchara. Mis padres vivían en el pueblo de al lado y decidí acudir a ellos con la esperanza de encontrar consuelo o algún consejo. Al llegar, mi madre me abrió con una expresión de cautela. Me dejó entrar, pero la calidez de mi hogar de la infancia había desaparecido. Mi padre permanecía sentado en su sillón, con los brazos cruzados y mirándome con desdén. Les conté todo, incapaz de contener las lágrimas. Lo sola que me había sentido, lo abrumada que estaba por la distancia emocional de mi esposo, y cómo, en mi desesperación, busqué consuelo en la persona equivocada. Supliqué que entendieran que jamás quise que esto sucediera. La reacción de mi padre fue rápida y feroz. Me llamó una deshonra y una persona indecente para la familia. Dijo que había avergonzado no solo a mí misma, sino también a mis hijas y a mi esposo. Mi madre, usualmente más comprensiva, guardó silencio al principio, pero finalmente habló para decirme que había tomado mi decisión y ahora debía afrontar las consecuencias. Con esa sentencia, me pidieron que me fuera. Nunca me había sentido tan sola. No pasó mucho tiempo para que mi esposo y mis hijas aparecieran en la casa. Verlos a todos juntos frente a mí, unidos, hizo añicos lo poco que quedaba de mi corazón. Él me entregó los papeles del divorcio sin pronunciar palabra. Traté de suplicarle, llorando, pidiéndole otra oportunidad y disculpándome una y mil veces. Le prometí hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. Pero solo me miró con una frialdad desconocida. Mis hijas tampoco dijeron nada al principio,
pero al girarse para marcharse, mi hija más joven, me miró con lágrimas en los ojos y preguntó: «Arruinaste todo, mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto a papá y a nosotras?». Los días que siguieron fueron un tormento. Intenté comunicarme con ellas por todos los medios: mensajes, llamadas, cartas. Ninguna me respondió. Mi esposo se marchó de la casa, dejándome sola en ese espacio convertido en un cascarón vacío de lo que alguna vez fue un hogar lleno de risas. Cada rincón evocaba recuerdos de lo que había destrozado: cenas familiares, noches de películas, momentos de alegría. Todo se sentía ahora como una cruel burla. Fui a la iglesia con la intención de hallar guía o apoyo, pero me faltó valor para cruzar las puertas. Todos ahí me conocían y estaba segura de que verían mi culpa reflejada en mi rostro. Tampoco podía enfrentarme al pastor después de lo que había ocurrido. Era evidente que las habladurías empezaban a surgir porque incluso mis amigos cercanos dejaron de responder mis llamadas. Uno a uno, aquellos en quienes pensé que podía confiar se alejaron. Mi mundo, antes tan lleno, se redujo a la nada. Cada vez que salía al pueblo, sentía las miradas de la gente, sus cuchicheos. Era como si mi vida entera se hubiera reducido a mi peor error. El aislamiento se volvió asfixiante. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada, con la mente embotada por la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento. El pastor, que me había jurado que nadie se enteraría, ahora me evitaba también. Supe por comentarios de terceros que la directiva de la iglesia lo estaba investigando, aunque no tenía detalles de los cargos. Parecía que mis actos no solo habían destruido mi familia, sino que también amenazaban con derrumbar la vida y la reputación que él se había labrado. Pensé en enfrentarlo, preguntarle por qué me hizo creer que aquello estaba bien, que era una forma de desahogar mis frustraciones. Pero, en el fondo, sabía que culparlo no me liberaría de mi propia responsabilidad. Con el paso de las semanas, el peso de mi soledad se volvió insoportable. Mi esposo y mis hijas se mantenían distantes. Mis padres me cerraron la puerta, mis amigos me dieron la espalda y la comunidad, que alguna vez amé, ahora me veía como una intrusa. Sentada en mi casa vacía, no podía escapar de la realidad. Traicioné al hombre que me amó y me respaldó por más de 2 décadas. Defraudé a mis hijas, quienes solían verme como un modelo a seguir. Rompí la confianza de una comunidad que siempre estuvo ahí para mí. No sé qué planea mi esposo, pero intuyo que no será nada bueno. Su nota me dejó claro que no me lo dejaría fácil y, siendo sincera, no merezco un camino sencillo. Solo me queda esperar a que caiga sobre mí el peso completo de mis actos y admitir la posibilidad de no poder reconstruir mi vida jamás. Tercera parte. Edición. Los comentarios en mi publicación fueron duros, y sería una mentira decir que no lo esperaba. Me llamaron de todo: rompehogares, promiscua, indigna, repugnante. Dijeron que merecía lo peor y, francamente, lo comprendo. Sé que merezco el odio, cada onza de la rabia y el desprecio que la gente siente hacia mí. Quiero dejar claro que asumo mi culpabilidad. Lo que hice fue el mayor error de mi vida y lo voy a cargar para siempre. Nunca quise herir a nadie, mucho menos destruir a mi familia, pero mis intenciones ahora no importan. La realidad es que lo hice y provoqué un daño que no puedo expresar con palabras. Al reflexionar, me doy cuenta de cuán egoísta y miope fui. Permití que mi soledad y frustración nublaran mi juicio. En lugar de enfrentar mis problemas o comunicarme mejor, escogí el peor camino. Ni siquiera me reconozco. El dolor que he causado a mi esposo, a mis hijas e incluso a mis padres es inmenso. He destrozado lo que construimos y, al final, solo fue por un instante efímero de consuelo que acabó en desastre. Me detesto por lo que he hecho. Si pudiera deshacerlo, lo haría sin dudar. No merezco compasión ni perdón. Pero sepan que jamás quise que terminara así y lamento sinceramente todo el dolor que he causado. He perdido todo: mi familia, mis amigos, mi reputación, y la culpa es mía. Sé que esto no soluciona nada, pero necesitaba reconocer la ira de los demás. Tienen razón, fui egoísta, fui cruel y tomé una decisión que arruinó vidas. Como mínimo, desearía desaparecer. No pido perdón ni lástima. Solo necesitaba expresarlo porque no tengo a nadie más y no sé a dónde ir. Cuarta parte. Primera actualización. Después del caos inicial, mi esposo cumplió su promesa de exponerlo todo. No se guardó nada y las consecuencias fueron más terribles de lo que pude imaginar. Fue directamente a la iglesia de nuestra comunidad,
epicentro de nuestra vida social, y, durante el servicio del domingo, reveló públicamente mi aventura con el pastor. Lo confrontó frente a la congregación, acusándolo de traicionar su confianza, de malversar su posición y de arruinar a nuestra familia. El templo se llenó de murmullos, exclamaciones y miradas de indignación. Algunos se quedaron atónitos, mientras otros nos dieron la espalda de inmediato, tanto a mí como al pastor. El escándalo se propagó como fuego en nuestro pequeño pueblo. En una comunidad tan unida, no había forma de escapar a los cuchicheos y las críticas. El rumor se esparció en la tienda de abarrotes, en el restaurante local y en las casas de vecinos que antes me saludaban con afecto. Todos se enteraron no solo de la aventura, sino también de detalles muy personales de mi vida. Mi esposo no tuvo piedad en su afán de justicia, y ni siquiera puedo culparlo. Cuando todo se calmó un poco, el pastor renunció a la iglesia aduciendo motivos personales. Todos sabían la verdad. Su reputación quedó manchada y también se convirtió en el centro de todos los comentarios. A diferencia de mí, él pudo marcharse, y poco después de renunciar se mudó a otro estado para evitar la presión social. Yo, en cambio, no tenía a dónde ir. El proceso de divorcio fue rápido y demoledor. Mi esposo contrató al mejor abogado de la ciudad y entré al juzgado sintiéndome completamente desprotegida. Él no solo quería divorciarse, deseaba acabar conmigo. Solicitó la custodia total de nuestras hijas, quienes, de todas maneras, no querían verme, y pidió al tribunal todos los bienes matrimoniales. Para mi horror, el juez falló a su favor. Mi esposo demostró que mis acciones no solo destruyeron el matrimonio, sino que causaron un daño irreparable a la dinámica familiar. Me quedé sin nada, sin la casa, sin ahorros, sin el auto. Todo lo que habíamos construido pasó a sus manos. El día que se finalizó el divorcio, me derrumbé llorando en la sala del tribunal. Mi esposo ni se inmutó. Recogió sus últimas cosas de la casa, mientras yo tenía que empacar mis pertenencias y marcharme del lugar que una vez decoré con ilusión. Creí que perder a mi esposo y a mis hijas ya era bastante doloroso, pero el rechazo de la comunidad fue como echar sal en la herida. Personas que conocía de toda la vida, vecinos y hasta conocidos lejanos me dieron la espalda. Una vez intenté comprar algo en la tienda local y la cajera, a quien conocía de años, se negó a mirarme a los ojos. Los chismes se intensificaban cada vez que entraba a un lugar, y escuchaba cómo las conversaciones se detenían en seco al verme aparecer. Un día doloroso fue cuando un grupo de madres de la iglesia comentó entre susurros al pasar junto a mí. Una de ellas me llamó promiscua en voz suficientemente alta para que la oyera, y otra añadió que merecía un castigo severo. La soledad me aplastaba. Llamé a mis antiguas amistades con la esperanza de que alguien me escuchara, pero nadie respondió. Era como si hubieran borrado mi existencia de un plumazo. Mi círculo social, antes tan alegre y abundante, se evaporó en un abrir y cerrar de ojos. Intenté contactar a mis hijas infinitas veces, pero no hubo respuesta. Mensajes, llamadas, correos, todo fue ignorado. En las pocas ocasiones que logré verlas junto a su padre, agachaban la mirada y se alejaban sin pronunciar palabra. Mi hija mayor, la que me descubrió con el pastor, parecía ser quien más resentimiento albergaba. Les contó todo a sus hermanas, y cuando las vi por última vez, me miraron con asco y dolor, como si yo fuera alguien a quien no podían perdonar. Desesperada por encontrar apoyo, volví a buscar a mis padres y les expliqué lo ocurrido, con la esperanza de que entendieran mi perspectiva, o al menos, me dejaran quedarme con ellos. Me recibieron con ira y repulsión. Mi padre me llamó indigna y aseguró que había deshonrado a la familia. Mi madre me miró con decepción. Me dijo que no podía brindar apoyo a algo así y que yo había causado mis propias consecuencias. Luego me echaron, cerrándome la puerta. Sin nadie que me ofreciera un techo, alquilé un departamento barato en un barrio que jamás pensé pisar. El único trabajo que logré conseguir fue en un supermercado, donde me trataban con desprecio tanto compañeros como clientes. Era humillante, pero no podía renunciar porque no tenía otras opciones. Las miradas de reproche y los rumores me perseguían incluso allí. Mis compañeros murmuraban a mis espaldas y mi jefe no me demostraba el mínimo respeto. En mi soledad, repasaba mentalmente los eventos que me llevaron hasta este punto, la familia que tenía, el esposo que me adoraba, las hijas que me admiraban y la vida que construimos juntos. Destruí todo por instantes de validación y evasión. Escribí una última carta a mi esposo, volcando mi corazón en disculpas, pero nunca respondió.
Ignoro si siquiera la leyó. Sé que merezco este dolor, aunque eso no lo hace más llevadero. He perdido a mi familia, a mis amigos, mi reputación y hasta mi identidad. El peso de mis errores me aplasta, y no sé cómo podré salir de esto. Mientras escribo esto, comprendo que quizás no exista redención para mí. Mi esposo y mis hijas han seguido adelante, la comunidad me rechaza y el pastor que compartió mi pecado huyó para rehacer su vida en otra parte. Yo quedé aquí, frente a las consecuencias de mis actos. Quinta parte. Actualización final. Han pasado meses y jamás pensé que mi vida pudiera descontrolarse tanto. Cada día se siente como un castigo que me he impuesto a mí misma. El peso de mis acciones es insoportable y las secuelas me han aislado por completo. Mi existencia ahora no es más que una sombra de lo que solía ser, y no veo forma de escapar del pozo que yo misma cavé. Meses después de que todo se desmoronara, sigo lidiando con las repercusiones. Mi esposo mantuvo la compostura, pero se mostró firme en el juicio. Nunca levantó la voz, pero la determinación en su mirada lo decía todo. Estaba cansado de mí. Su victoria legal fue contundente. Me quedé sin casa, sin coche y sin ahorros. Empacar mis cosas fue una humillación absoluta. Mis hijas estaban allí, observando desde la entrada mientras sacaba mis pertenencias de la casa que habíamos construido juntos. Traté de acercarme, de explicar lo inexplicable, pero ellas se negaron a escucharme. Mi hija menor, a quien siempre llamaba mi bebita, rompió mi corazón cuando dijo, «Tú ya no eres mi madre», y se retiró con los ojos llenos de lágrimas. Esa fue la última vez que la vi tan de cerca. En nuestro pequeño pueblo, la noticia no tardó en esparcirse. No solo traicioné a mi esposo, sino que lo hice con un consejero espiritual, alguien que muchos respetaban. La gente lo tomó como un golpe a los cimientos de la comunidad, y yo me convertí en el blanco de su desprecio. No podía salir sin sentir que me señalaban y murmuraban, o peor aún, sin recibir insultos directos. Quise acudir de nuevo a mis padres, rogándoles un poco de apoyo. Ni siquiera abrieron la puerta. Los recordatorios de mi padre, cuando me llamó persona deshonrosa y decidió desheredarme moralmente, sonaban en mi cabeza mientras tocaba una y otra vez. Mis cartas también quedaron sin respuesta. Del pastor supe únicamente que se marchó poco después de la revelación. Enfrentó un rechazo tremendo. Hubo quien lo amenazó, dañó su propiedad y difundió su nombre como un mal ejemplo. Se fue a otro estado buscando empezar de cero, sin dirigirme una sola palabra más. Me dejó para afrontar el vendaval en soledad. Intenté contactar a mis hijas en repetidas ocasiones. Les envié mensajes, correos y dejé recados de voz. Nunca obtuve contestación. Las extraño tanto que duele físicamente. Ver a otras madres con sus hijos me recuerda lo que perdí y me atormenta pensar que no estaré en sus graduaciones, sus logros o cuando necesiten un hombro donde apoyarse. Ya no asisto a la iglesia. Además de no sentirme capaz de entrar, dudo que sea bienvenida. La fe solía ser esencial en mi vida, pero ahora siento que hasta eso he perdido. Estoy sola. Más sola que nunca. He pensado en unirme a grupos de ayuda o intentar hacer nuevas amistades, pero la vergüenza y el remordimiento me paralizan. ¿Cómo empezar de nuevo en un lugar donde todos conocen mi historia? ¿Cómo reconstruir algo tras haber destrozado lo más preciado? No espero compasión ni considero merecer perdón. Tomé una decisión egoísta e irresponsable y ahora vivo con las consecuencias. Esta es mi vida, divorciada, desprestigiada, sin familia, sobreviviendo con un sueldo irrisorio. Algunos días siento que la vergüenza y el arrepentimiento me consumen. Pero por ahora, solo puedo sobrellevarlo día a día, todo por un error absurdo que me arrebató lo que más amaba.